Pues contra todo pronóstico, aquí estamos otra vez. ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, 8º programa, ¿no? ¿Tú qué tal? Muy bien. Aquí estamos con Marina Richard. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes. Sin anestesia. Sin anestesia, Contamos lo que ocurrió realmente, porque esto yo creo que se puede contar ya. Sí, Ya ha se pasado. puede contar. Antes de Navidad grabamos un podcast con Marina y con otro invitado que ya diremos más adelante, porque seguro que viene. Y hubo un problema técnico de un cable. Con tan mala suerte que no se nos escuchó absolutamente nada de todo el podcast. Ya que estamos repitiendo, todo pasa por algo. Aquí... O sea, que eso es porque tenía que salir mejor esta. Mira que salió bien la anterior, pero yo creo que esta todavía va a salir mejor. Estoy convencida. Además estás tú sola, o sea que hay tiempo para hablar todo bien. Pues maravilloso. Vamos a hacer lo que está haciendo Taylor Swift, regrabar sus masters para que sean... ¿Sabíais para eso? que sean suyas. No Sí, tenía ni idea, también me lo no contaste. Hacemos un pequeño inciso. Los másters de las canciones son lo que tú tienes como legalmente que te hace propietario de eso. Sí. Cuando tú firmas con una multi, ese máster es propiedad de la multi. Ajá. Entonces, para hacerse con sus máster y no pagar millones a una multi, está regrabando todo exactamente igual para hacerse dueña de sus propios másters. Qué maravilloso. Y resubiéndolo, sí. Fíjate. Se ha revelado. Pues se ha no. revelado. Bueno, es que se llevan revelando. Kanye West se ha revelado varias veces. Esto de reinventarse, sí, es que es el momento. Claro, yo creo que hay mucho tiempo para pensar, entonces la gente ya está maquinando. Totalmente. ¿Qué puedo hacer para mejorar, para Y que están pidiendo un dinero. ganar más suyo, dinero, claro? Madre mía. Entendible. Que ya nos lo contaste el otro día, pero cuéntanos un poco quién es Marina, qué proyectos tiene, dónde tiene su cabeza puesta ahora mismo. Uy, madre mía, buena pregunta esa. Bueno, pues Marina es más psicóloga que bailarina ahora mismo, pero todo viene de lo contrario. O sea, ahora mismo estoy trabajando más de psicóloga por la situación que hay, porque sabemos cómo estamos a nivel artístico, pero es verdad que siempre me he considerado más bailarina porque al final en el jardín llevo 20 años, que se dice pronto. Entonces, esto nace de ponerte a pensar todo aquello que nos falta, ¿no? Cuando nos educan en este camino, cuando no sabemos qué nos vamos a encontrar. Y siempre he echado en falta una educación a nivel psicológico para prepararnos para ciertas cosas, como las que estamos viviendo ahora. El no tener trabajo, que ya de por sí es inestable. El hecho de este parón, que mucha gente directamente no está pudiendo crear proyectos, están cerrando escuelas, estamos adaptándonos a horarios. Y mentalmente pues es más duro todavía de lo que ya de por sí sabemos que es un camino complicado. Entonces siempre he echado mucho en falta el hecho de que nos preparen para enfrentarnos a un escenario, para saber gestionar todas las emociones que nos surgen en estos procesos, para entender por qué a veces tenemos mucha creatividad y en otras nos frenamos un montón y nos sentimos estancados, para conocernos a nosotros mismos, para saber cómo funciona la cabeza. Son cosas como muy básicas y que todo, a lo mejor bailarín o cantante o persona que se dedique al arte debería saber para poder avanzar en ese camino todavía de una forma más profunda, y no está ese tipo de educación. Entonces, al pensar y reflexionar sobre ello, se me ocurrió generar este proyecto, ¿no?, de psicología para bailarines, y mucha gente me decía, oye, es muy necesario, venga, lánzate, hazlo, y no terminaba yo de lanzarme a ello porque no tenía todavía una estructura ni sabía muy bien hacia dónde dirigirlo para poder ayudar a la gente realmente. Pero bueno, al final, hace un año de esto ya que di el paso, y es que es alucinante. De hecho, en la entrevista anterior que tuvimos hablamos de, no, estás ya con 13.000 seguidores y un mes después estamos ya casi en 16.000. Y es alucinante a veces la proyección que tienen las redes sociales, que no te das cuenta y dices, si me pusieran realmente a esa gente delante y yo la viera físicamente, o sea, 16.000 personas, ¿de verdad? Mucha gente, sí. Muchísima el gente. Withing Center lleno. Totalmente. Sí. Y dices, wow, ¿sabes? Es que si te pones a reflexionar sobre ello, es abrumador decir cómo hemos llegado hasta este punto en un año. O sea, que estoy contentísima porque por lo menos está siendo útil, que era la finalidad de esto, y que la gente encuentre un sitio donde entender un montón de cosas que no le explican, donde poder trabajar conceptos, donde poder poner en práctica. O sea, que al final está siendo una herramienta de ayuda, que es lo más importante y más con la que está cayendo ahora mismo. O sea, que estoy muy, muy contenta. Pues sí, yo creo que la verdad que en general toda la comunidad está como siguiendo un montón todos los posts que subes y ha sentido la necesidad de encontrar un espacio donde te expliquen, aunque sea mínimamente,
ostras, pues yo me siento así, ¿no? O reconocer cosas que tú estás sintiendo o problemas a los que te has enfrentado alguna vez durante tu proceso siendo bailarín. Sí, totalmente. Es encontrar respuestas, yo creo, más que otra cosa. Y además la gente, por desgracia, por la situación que hay, no está haciendo todos los talleres que le gustaría hacer por el tema dinero y más, aunque estoy intentando siempre hacer las cosas muy accesibles, pero es normal. Sí. Y aun con todo y con eso, la cantidad de gente que está considerando un factor súper importante ahora, el tema de aprender conceptos psicológicos y aplicarlos en su danza, es tremendo. Cuando pase esto, a ver, cuando pase, si es que pasa. Allí por 2025. Esperemos que pase. Sí, quiero decir, si estamos así ahora y la gente se está volcando de esta manera, wow, cuando encima la situación sea mejor, dices, qué barbaridad. Y si esto sirve por lo menos para dar el paso de concienciar, ¿no? Y de implantar en las escuelas esto como asignatura, este conocimiento a nivel básico, pero necesario, creo que va a ser un paso enorme, porque ni siquiera en el colegio tenemos este tipo de enseñanza. Entonces, creo que es algo como básico para la vida en general. Y sobre todo para gente que nos dedicamos a procesos artísticos que parten de conceptos y de factores psicológicos. Totalmente. Y lo que decías un poco de toda la información que hay, o sea, debe ser como complejo tratar de seleccionar el contenido que quieres subir, ¿no? En base a toda la información que hay. ¿Cómo lo haces un poco esa criba o esa selección de, oye, quiero subir este contenido que hable de esto específicamente? ¿Te lo pregunta la gente o son cosas que ya tienes tú como medio enfocadas? Es complicado, o sea, yo partí de cosas que yo sentía necesarias o que me hubiera gustado que a mí me explicasen en algún momento en este punto del camino. Y yo decía, yo creo que hay cosas que yo puedo contar que la gente no sabe, que les pueden ser muy útiles. Pero luego es verdad que según las circunstancias, como ahora, por ejemplo, el cierre de las escuelas, te da también pistas sobre lo que la gente necesita o lo que la gente quiere ver quiere informarse. claro, quiere informarse. Entonces también tengo además compañeros que me dicen, oye, ¿por qué no hablas de esto? También me dan ideas, entonces voy un poco organizándolo también en función más de las demandas y de las necesidades por cómo está ahora mismo el tema. Pero el origen era pues todo lo que a mí me pareciera esencial y que me hubiera gustado tener en su día, por decirlo así, de información. Y aparte de los posts, hacéis también talleres, ¿no? Que dentro de poco hay uno. Esto lo vamos a subir, si no me equivoco, el lunes 25. 25. Lo subimos el lunes 25. Estoy intentando hacer talleres por lo menos online porque es que, claro, hay muchísima gente, que es incluso de fuera de Europa, que sigue este proyecto. Qué guay. Entonces piden un montón la opción online y también es más segura dadas las circunstancias que hay. Entonces estamos intentando llegar a todo el mundo de la manera más práctica posible, pero es verdad que en Madrid estamos intentando, dentro de las posibilidades, mover cositas a nivel presencial. Lo que pasa es que cuesta mucho, está costando. Sí tenemos previsto hacer un taller con Noé Trijueque, que tuvimos que posponer lo tuvimos que posponer por Filomena, porque hemos tenido de todas las desgracias posibles este comienzo de año. Y lo tuvimos que posponer por la nieve y tenemos idea de hacerlo el día 6 de febrero, en principio. Todavía no está toda la info puesta y tenemos que ver si la gente responde bien. ¿Dónde? ¿El 6 de febrero? En Connection Dance Center. Sí, esa es la idea. Entonces, bueno, tenemos que ver si es probable que la gente pueda asistir o no con todo el tema de los cierres, del confinamiento y de tal, pero la idea es empezar a mover un poquito a nivel presencial. También está propuesta la formación regular en Revolution, que quiero hacer los viernes como una clase más, pero dedicada a trabajar conceptos psicológicos a través del movimiento, ya ni siquiera de una técnica de danza concreta, pero sí trabajar a nivel práctico dentro de uno mismo. Sí, el trabajo sobre todo de expresión. Como danzaterapia o... Sí, es que el concepto de danzaterapia es complicado porque realmente ¿dónde está el límite entre una cosa y la otra? Entonces, ¿qué es terapia y qué es danza? Claro, eso es. Entonces, la idea es un poco explicar esa parte teórica para que la gente entienda cómo funciona un procesamiento cerebral, cómo son todos los procesos que tenemos a nivel emocional, todos esos picos que tenemos ahora mismo, que estamos manejando como podemos, la ansiedad, el miedo escénico, cosas que tenemos como muy todos los días al alcance de la mano, pero que nunca entramos a preguntarnos por qué surgen o de dónde surgen.
Y también el hecho de conocerse a uno mismo en ese aspecto te hace saber trabajar desde otros puntos de vista que antes no habías hecho o no habías investigado. Entonces la idea es un poco ayudar a la gente a conocerse en ese proceso, a entender qué pasa en la cabeza, por qué pasa y de dónde viene, y poder gestionarse un poquito mejor. Y eso aplicarlo también a la creación de piezas, a su propio movimiento, a sacar a lo mejor la parte positiva o la parte fuerte de todos esos procesos para potenciarlos, básicamente, y transformarlos en arte, que al final es el objetivo que tenemos nosotros dentro de este campo, ¿no? 100%. O sea, aparte de los cursos online, el 6 de febrero con Noé en Connection. Eso es. Y los viernes clases regulares en Revolution, ¿no? A partir de febrero, esa es la idea. Ahí estamos. Lo habéis hecho bastante bien porque no coincide con el ataque alienígena, que es el 13 de febrero, que yo la... Está previsto ya. Sí, ya está previsto. Está planeado, Estupendo. sí. Pues nada, a ver cómo nos va. Igual nos vienen hasta mejor para tener más alumnos. Tú fíjate que luego se quedan. Lo adelantamos. Sí, es que sí. Yo no sé, el que cerró Jumanji en 2020 lo cerró un poco regular, ¿eh? Esto, Sí. Había la opción, ¿no? Como de lo cierro mal y de repente vienen los aliens a las 2 fíjate. semanas, ¿no? Sí, además había como mucha... Yo me acuerdo en Año Nuevo, ¿no? Todo el mundo, mira la mierda el 2020. Totalmente. Fuck you. Fuck you. Ya, esto va a ser nuevo. Y yo pensando... Y tan nuevo. Es que- Oye, no se han equivocado. Nuevo está siendo. No, está COVID haciéndomelo. poco, A pero lo 3 mejor. metros de nieve, pues a lo mejor no. Yo creo que podríamos empezar ya a tener eventos históricos que no supusiera que se acabe con la humanidad, ¿no? Catastróficos, Sí, ¿no? que no sean un drama, pero bueno, a ver qué. Molaría. El primer hombre en Marte, dice, bueno, venga, lo celebramos así, cosas divertidas. Sí, ¿no? sí, he leído memes sobre eso, de podía llegar de repente el ataque de gatos más cariñosos del mundo. Yo qué sé, ¿sabes? Pero es que una desgracia tras otra. Pues claro, Claro. imagínate si ya hacíamos falta antes toda la que estamos haciendo ahora los psicólogos. Ahí Total, está, ahí vamos, está. o sea, yo es que yo pienso que todo el mundo, yo noto mucho, no, yo lo noto en la calle, mal, o sea, la gente está muy mal, o sea, Frustración a tope. sí, o sea, de verdad yo noto enfado, o sea, a la mínima hay una respuesta negativa. Claro, pero fíjate, además está pasando una cosa, que esto lo hablaba con mi entorno últimamente, que es que nos estamos acostumbrando a esto. Claro. Que es súper triste si lo piensas. Y es tremendo escuchar las cifras de muertos todos los días y que ya nos parezca algo normal, porque nos hemos habituado a llevar un año así. Ya no nos sorprende. Entonces, ¿cómo podemos llegar al punto de estar tranquilos y de que no nos afecte el tema de escuchar cifras como esas, de estar por la calle continuamente con una mascarilla? Yo me acuerdo lo que me impactaba ver a niños con mascarilla cuando empezó todo esto por la Justo calle. hace un año que fue cuando empezaba a llevarla la gente, que Claro. decías, uy, ¿pero por qué te la pones si no hace Sí, falta? Qué no, raro. pero y era impactante a nivel visual, y ahora es como que estamos tan acostumbrados que... Sí, Que- o bailando, de hecho. O sea, Sí. por ejemplo, yo recuerdo cuando fue como, no, hay que bailar con mascarilla. Y yo pensé, ostras, tú, pero que yo me voy a morir. Yo pensaba, buah, vamos a tener enfermedades en inviable, los sí, pulmones, esto es inviable. Y ahora digo, pues, es que hasta, vamos, me corro una maratón con mascarilla. Totalmente. Hombre, también estamos sacando cosas buenas, porque hay algo que estamos practicando mucho que estábamos perdiendo con el tema de las redes sociales por tener el acceso a la información ya, que era la paciencia. Porque como teníamos todo al alcance de la mano en segundos, es como que ves que las nuevas generaciones iban perdiendo esa paciencia que hemos tenido nosotros, sobre todo en el aprendizaje, en el proceso de aprendizaje. Y ahora es que nos está quedando más remedio que ser pacientes. A Porque ver, es como- que o eres paciente Claro, o... o sea, no podemos controlar esto, entonces o somos pacientes o es lo que hay. Y ya nos hemos habituado un poco a, bueno, pues adaptarnos a esta circunstancia, que por un lado bien, pero por otro la gente está mentalmente muy agotada. Sí. Entonces ya llegamos a un punto que ya no sabes ni qué tienes en la cabeza, ni cómo te sientes. Hay como una especie de bloqueo. Hay crisol. Sí. O sea, yo lo vivo de primera mano. Yo tengo un crisol curioso también. O sea que- Crisol. un crisol. Defíneme eso. Una Macedonia. Anda, Macedonia de emociones. fíjate. Pero la terapia la hacemos otro día tú y Sí, yo, si Macedonia, quieres. pues fíjate que yo Sí, ¿no? Yo Crisoles. no siento, o sea, yo siento como así, o sea, como, bueno, la gente no lo ve, Así claro. Eh, muy lineal, en plan como, bueno, yo me adapto ya a esto, pero
sí, hoy es lunes, miércoles Sí, lo yo mismo, estoy en ese punto jueves también. lo mismo, domingo también. O sea, no hay mucha diferencia. Sí, pero además yo, fíjate que en casa del herrero cuchillo de palo, porque esto, claro, parece que por ser psicólogos No sufrís, ¿no? sufrimos nada, somos de chapa. Pero esto pasa mucho y yo estoy en un punto en el que he adoptado la postura de vivir al día y decir, bueno, esto es lo que hay, me centro, soy operativa, soy práctica, porque si me pongo a darle vueltas a la cabeza y a todo lo que no se puede hacer, a lo que era mi vida antes y no es ahora, a todos los trabajos Total, que nos total, han caído eso. por el camino, a la cantidad de dramas que está habiendo con los cierres de escuelas, de teatros, de todas las medidas, yo creo que si me centro en eso es cuando voy para abajo, entonces yo adopté ya la postura de vamos a vivir a día de hoy. ¿Cuáles son lo que tengo que hacer hoy? Las cosas que me tocan en Sí, sí. agenda y vivo así. Mi vida era más o sea, era como una montaña rusa, pero a lo mejor los picos iban bisemanalmente, a lo mejor más o menos. Ahora en horas pueden ser... Cambiantes. Sí, tengo Bueno, pero picos es que, de horas. quiero decir, es normal. Si no estamos así en una situación como esta, ¿cuándo vamos a estar así? Es Claro. que Sí, no, es está bien. totalmente normal. O sea, entonces eso es lo que intentamos también hacer ver a la gente, que es que no es raro que pase Sí. esto, porque es una circunstancia totalmente fuera de lo normal, de la realidad que conocíamos. Y que el primer paso es aceptarlo. Eso es. Tengo nociones. Ahí está el tío entrenando, no veas. Vamos a hablar un poco de cosas que gestionas tú dentro del mundo de la danza o de Sí. las que has hablado, ¿vale? O sea, yo creo que una de las más importantes y que hay varios posts que tú lo has comentado es un poco el estrés, ¿no? Que también es justo un poco lo que veníamos hablando con el coronavirus, pero más enfocado a la danza, ¿no? Un mundo artístico donde el estrés por gustar más que por ser mejor, sino porque al final tú eres... y esto a lo mejor lo tengo yo más en mi cabeza, a ver cómo lo construyo, pero no trabajas por el hecho de mejorar, sino porque al final tu trabajo guste a otras personas y sean quien lo compren, ¿no? Entre comillas, como muy resumido. Sí, aquí hay como una diferenciación que a la gente le cuesta mucho hacer, precisamente porque nunca nos la explican, pero la diferencia entre ansiedad y estrés, yo creo que la gente los mezcla mucho, los confunde mucho. ¿Y es lo que acabas de hacer, Jorge? No, hombre. Has puesto una parte sí y otra no, entonces... Dale. Sí, pero porque además las dos intervienen en esto, es algo con lo que convivimos día a día. El estrés, digamos que es más un aviso que cuando es estrés bueno te prepara para una acción. Entonces, esto es, siempre lo explico con el ejemplo de los exámenes, ¿no? Tienes un examen el viernes y entonces tu cabeza el lunes te dice, oye Marina, no has estudiado todavía, tienes un examen el viernes, te lo digo para que tú sepas que te tienes que organizar. Y tú dices, sí. Y entonces llega el martes y te dice el cerebro, oye, que es martes y no te has puesto. Entonces tú ya empiezas a sentir como la mariposilla, en plan de, uy, pues igual debería ponerme, pero no te pones. Entonces te pones el miércoles, te dice el cerebro, oye, ya te quedan 2 días, no te va a dar tiempo. Ya es cuando uno se empieza a agobiar y cuando llega el viernes estás sentado en el examen y piensas, no me ha dado tiempo, no llego, no me ha dado tiempo, me he dejado 2 temas sin estudiar y sientes que no vas a poder aprobar ese examen porque no tienes conocimientos suficientes. Eso es estrés. Cuando sentimos que las demandas del medio superan lo que yo puedo dar de mí para cumplirlas, es cuando se da el estrés, la sensación de no puedo con todo. Y es lo que te activa muchísimo fisiológicamente y cuando es estrés malo es peligroso porque si tienes una cardiopatía o temas similares, pues puedes acabar malito. Un poco como adrenalina, ¿no? Claro, pero porque tiene mucha activación eso fisiológica, taquicardias, este tipo de cosas que claro, con gente que no funcione bien a esos niveles, pues puede ser peligroso. La ansiedad va por otro lado. La ansiedad depende de qué autores, pero bueno, esto tampoco me voy a meter a dar la chapa. Pero mucha gente dentro del gremio la considera como una emoción secundaria, entonces una emoción compleja. Todo el mundo tiene ansiedad porque es un mecanismo intrínseco con el que nacemos y que lo que trata es de vaciar cuando tenemos demasiada carga emocional y de advertirnos de amenazas exteriores. ¿Qué pasa? Esto es muy bueno si funciona bien, pero muchas veces la ansiedad se confunde porque califica de amenaza cosas que realmente no son amenazantes. Y ahí es donde entran los problemas de los que tú me hablabas. Cuando yo anticipo cosas o llego imagínate a un casting, que es algo que yo creo que todo el mundo hemos estado en algún casting, una audición, y tú llegas y empiezas a ver allí el percal, ¿no? Empiezas a ver el que se pone la pierna en la cabeza, el que está ensayando y dice, madre mía, gente mediática que todo el mundo conoce, y dices, madre mía, ¿qué hace este aquí? Entonces te empiezas como inconscientemente a comparar.
Esa comparación hace que tú cada vez pues, te veas más pequeño y empieces a decir, puf, no me van a coger. Si haga lo que haga, estando esta gente aquí, yo qué hago al lado de esta, yo qué hago al lado del otro, ya verás tú la que voy a liar cuando me saquen. Y entonces todo eso genera una ansiedad anticipatoria que te va diciendo, nos estamos montando una peli porque queremos prevenir el drama que va a pasar, que a lo mejor no pasa, pero la ansiedad te previene para que tú estés preparado en ese momento. Y a veces no es ni real. Entonces muchas veces tendemos a tirar nosotros de esa ansiedad cognitiva, que además le damos vueltas y vueltas a la cabeza una y otra vez, pero que realmente no sirve para nada porque anticipa cosas que pueden ser totalmente irreales. Y en ese sentido, con el tema de las redes sociales que os decía antes, pasa mucho ahora. Porque al final esto se está convirtiendo en la necesidad de una aprobación externa para poder aceptarme como bailarín y como persona. Y parece que si no tengo ese refuerzo externo de likes, que son peligrosísimos, no me considero buen bailarín, pongo en duda mi trabajo, creo que algo que me gusta y he subido porque me gusta, de repente me deja de gustar porque no ha tenido lo que yo esperaba de proyección, y nos condiciona un montón en autoconcepto, en autoestima, en todo. Entonces, eso es lo que crea esa distorsión de la que os hablo de amenaza, y es cuando se nos activa todo. Entonces, sí, estamos trabajando mucho en eso y más ahora. No, pero qué guay que hayas contado bien la diferencia y tal, porque creo que es súper útil saberla. Necesario. Sí, yo creo que es que ahora mismo todos los bailarines nos sentimos así porque hay una presión tan grande. Sí. Ya de que ahora mismo todo el mundo sube contenido a saco, y que es que ya no solo eso, sino una presión de subir un contenido que tú ves que los demás están subiendo y tú no. Claro, es que aquí ya de por sí estamos muy acostumbrados a trabajar bajo estrés porque trabajamos mucho en un periodo muy corto de tiempo. Entonces se te piden cosas para ayer ya. Pero encima, con lo que decíamos de redes sociales, llega un punto en el que parece que si no subes contenido no estás. No estás en activo, no estás en el mundillo, no estás en el ambiente social. Entonces hemos dejado las creaciones que llevan tiempo y los proyectos creativos a un lado, que son los que de verdad sacan cosas buenas y productivas, porque llevan su tiempo. Y como necesitamos subir contenido ya, estamos creando por crear, y ya es como una obligación que está agotando todos los procesos creativos que tenemos y todas las ideas que tenemos. Entonces, en ese sentido, es horroroso, porque nos estamos perdiendo un montón de trabajos por no tener paciencia y porque tenemos que estar a la altura de las expectativas de lo que se espera de nosotros. Y esto genera mucha ansiedad. Es verdad que nadie se muere de ansiedad. Yo sé que es muy desagradable experimentarla, sobre todo a nivel fisiológico, con la sudoración, que te falta el aire, las taquicardias, mil historias. Pero es verdad que de estrés, si tienes una cardiopatía, puedes acabar en un hospital. La ansiedad no. Y esto la gente es bueno que lo sepa, porque cuando tú te expones un ratito vuelve a bajar. Entonces, a veces hay que aceptarla y decir, bueno, está aquí, bienvenida, vamos a escucharla. Entender el proceso. Sí, y dejarla irse, porque cuando cumpla su función desaparece. Y encima es como un poco putada si no tienes aceptado eso, porque al final es una enfermedad que no se te va de un día para otro, que es que tienes picos de ansiedad y quien es más propenso a tenerlo, ¿no? Claro, cuidado que no es una enfermedad, estamos hablando de que es una emoción. O sea, todo el mundo la tiene. Entonces, como todo el mundo la tiene, el problema no es tenerla. Segunda metedura de pata, ¿no? Que no pasa nada, hombre. Quiero decir, si no tuvieras meteduras de pata sería porque hubieras estudiado esto. Psicología, claro. Sí, bueno, si no, mis ratos libres. Para eso estoy yo, para solucionarte dudas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando es una emoción, es igual que el miedo, igual que la alegría, es cíclico. Entonces, lo que hay que aprender es aceptar que a veces está ahí, y cuando está ahí es porque necesita estar ahí, es por algo. Ahora, lo que yo tengo que aprender es a gestionarla de tal forma que no me interfiera en mi vida para pararla. Entonces, tengo que reeducarla. Entonces, tengo que hablar con ella y decirle, vamos a ver, ¿amenaza esto? ¿Por qué? ¿Esto es una amenaza real? Sí. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer para solucionarlo. No. Bueno, pues vamos a reeducar y a dirigir hacia otro lado para explicarte que esto no tiene por qué afectarme de esta forma. Es simplemente aprender a gestionarla. Por eso la idea de trabajar esto a nivel práctico también dentro de una formación presencial, porque es mucho más accesible, más fácil, ¿no? Trabajarlo así que vía online. Pero sí, bueno, total. estamos en el camino de ello porque es uno de los problemas principales, y más ahora con la que está cayendo aquí, de lo que más se trabaja. Pues
No, iba a decir que si hacíamos un paroncillo Ah, claro, sí. presentamos así... Te contamos, no sé si lo escuchaste en el podcast anterior, en el de Sara, que sí, que lo has escuchado seguro. Pues mira, lo tengo pendiente, no lo he escuchado, Ahora la vuelta pero en el coche. tengo bastantes ganas, pero es que de verdad está siendo muy complicado esta vuelta de Navidades. Ya, de a nivel de organización. organización y trabajo, una barbaridad. Pero tengo muy pendiente. Y además es que conozco mucho a Sara y sé que ha dicho cosas súper interesantes. Bueno, pues lanzamos una propuesta, Sí, sí. iba a decir un reto, pero no es un reto, es una propuesta para en los parones que tenemos ir Sí. poniendo a artistas, a músicos, Sí. pues no sé, iba a decir independientes o no independientes, que les apetezca poner un trocito de su música. Maravilla esto. Y hoy tenemos a la segunda persona. El otro día fue un chico que Lucía conoce mucho y... O sea, aquí si vas a hablar de eso, dices la verdad. No yo sé convertir a esto en el Sálvame de repente. No, Cuidado. porque su novio también le conoce mucho. Bueno. No. No, era yo. El Es chico que él. sí, es ¿Qué me dice? Autopromoción. Muy sí, bueno. a tope. ¿Cómo es esto? Pues no sé, luego te lo cuento si quieres. ¿Cómo me lo cuentas? ¿Sabes? Me acabo de quedar. Y hoy Y tenemos nada, otra- pues hoy tenemos a una amiga mía que es cantautora, Wow. que se llama Rebeca Macía, que hace unas canciones que, vamos, desde el corazón. Increíble, sí. Increíbles. Me ha dicho que tengo que decir que ella no es guitarrista, que haga este hincapié, porque muy exigente con el tema, pero sí, la verdad que su música es preciosa, yo la admiro muchísimo y pues nada, os dejamos con un trocito de un tema suyo que habla un poco de cuando la vida te lleva a un camino, ¿no? en el que no te esperas que te iba a llevar y en el que no quieres estar, pero ese es el momento en el que tienes que tomar la decisión de seguir ahí o decidir irte de ese camino porque no es lo que estás queriendo. Entonces os dejamos con su temita. Inestabilidad, querida amiga, con la que brindo cada día. No sé tener un hogar, soy animal de paso, ave que no deja de mirar. Pez que lleva la corriente, se electrifica rápidamente. La marea que me absorbe no da tregua al disidente. Miro ese abismo que se viene, voy hacia él de forma inconsciente. Fuerzas mayores me animan a llegar a un futuro que no quiero, un futuro que no soy. Me niego a ser lo que se espera. Me declaro independiente de esa mierda. Me da igual ser la criminal que juzga a un jurado popular por no acatar su código moral. Increíble, precioso. Ya es precioso, la verdad, y la letra a mí es que me llega un montón. Bueno, es que yo siempre me emociono cuando lo escucho, la verdad. Hay que decir a la gente que si quiere escucharlo entero, ¿dónde lo puede escuchar entero? Pues Esto de momento es exclusivo, ¿no? sí. Bueno, iremos informando, si no, en nuestro perfil de Instagram, donde podéis escuchar las cositas de la Sí. gente que vayamos poniendo por aquí entero. Que estábamos hablando un poco de la ansiedad y del estrés, y yo creo que no hemos hablado ni abierto el melonazo de cómo es ese proceso, ¿no? Desde tu experiencia como bailarina y en los curros que habías hecho antes, si también veías cómo el mundo de la danza es un mundo
es que tampoco quiero decirlo, pero lo voy a decir así sin filtro, tiene cierta toxicidad. No, es que es cierto. En base un poco a tu experiencia, ¿cómo has ido viendo si efectivamente existe esa toxicidad o somos nosotros realmente quien la hacemos más? Claro, a ver, yo siempre me he dedicado, desde que empecé en esto, al tema criminalístico. Porque mi primera especialidad ha ido por la psicología social criminal para entender el comportamiento social, ¿no? Entonces, he estado trabajando en tutela del menor, he estado trabajando en cárcel, he estado trabajando en servicios sociales con menores en riesgo de exclusión social. Sí, yo lo facilito. A mí Seven, me recuerda a la peli de Seven. Puede ser, pero sí, me gustan los retos y además siempre me ha interesado mucho el por qué llegamos a ciertos puntos límites o por qué hacemos ciertas cosas, cómo se explica, ¿no? El llegar a hacer cosas que no nos caben en la cabeza dentro de lo que se concibe como normal. Entonces empecé a investigar por ese lado y te das cuenta los rangos tan extremos a los que llega la gente y me empecé a plantear a la vez que trabajaba de bailarina, cuando he trabajado sobre todo con gente mediática, con cantantes, en musicales, cuando trabajas a un nivel muy alto y con gente que recibe críticas continuamente, los dos polos opuestos. Primero, cómo la gente no filtra, que esto nos pasa mucho ahora también en Instagram y tal, el que de repente algo no te gusta y hay gente que dice, bueno, pues no me gusta, lo respeto, y otra gente que se mete a insultar, a poner comentarios que dices, pero... Es como Miuras. Claro, ¿qué necesidad hay de decirle a una persona... lo que piensas, cállate. Sí, si te gusta, síguelo y apóyalo, y si no, simplemente no lo sigas, pero no ataques de esa manera. Y gracias a, digamos, meterme en esa línea tan extrema a nivel psicológico, he empezado a entender muchas cosas que luego a partir de ver esos casos pues las ves más normales, ¿no? Que al principio si no te hubieras metido en ese jardín dices, madre mía, esto, pero cuando ya has visto todo lo que tenías que ver, esto no te parece tan grave. Y vi ese extremo y luego vi el extremo de la vulnerabilidad que tenemos y la sensibilidad de cómo nos afectan las críticas de fuera, las comparaciones y los ataques. Y es verdad que continuamente nos movemos en un círculo que es muy competitivo. Una de las publicaciones que puse no hace mucho hablaba de la competitividad buena, de la sana, frente a la competitividad destructiva y la diferencia que hay entre las dos, porque muchas veces esa línea es muy delgada y se confunde. Entonces, una competitividad buena al final es toda aquella que nos ayuda a crecer, ¿no? A uno mismo, a pelear más, a trabajar más, a formarnos más para desarrollarnos. Es contigo mismo un poco también. Claro, que es una competitividad por crecer tú, pero no implica pisar a otras personas para hacer ese proceso. Cuando ya nos metemos en un campo en el que nos metemos contra otras personas, ahí ya, y hay mucho de esto, porque como hay poco trabajo y mal considerado, porque esto es así en España y lo sabemos, nos pegamos. Y nos pegamos y no tenemos en cuenta a nadie más. Y llega a unos puntos en los que dices, qué barbaridad, y que se potencia cada vez más con la proyección que tenemos de vídeos, de llegar a más gente, de tal. Esto se ha convertido en una jungla. Voy a una clase y tengo que ponerme en primera fila porque me tienen que ver a mí y me tienen que grabar a mí y quiero que salir yo en el select group porque al final mi objetivo está en eso y no en sacar algo que a mí me aporte de la clase. Entonces hay como una obsesión que se vuelve muy tóxica en ese sentido y que la gente además es inconsciente, no sabe que tiene o no nota, y hasta que no nos paramos a evaluar eso no nos damos cuenta de que estamos teniendo actitudes tóxicas, y las tenemos todos en algún momento. Es inevitable, porque es como supervivencia, al fin y al cabo. Se está convirtiendo en eso, en como una supervivencia. Entonces es complicado. Claro, o sea, el vivir dentro de este ambiente, ¿no? tan crítico y tan exigente, eso es, te hace también que tú seas crítico y exigente con el resto, contigo y con la situación de... Sí, y sobre todo la comparativa, de lo que hablábamos antes. El yo compararme me genera todavía más competitividad porque quiero estar a la altura y quiero ser como esa persona y quiero poder estar al lado de esa persona y que me miran a mí, no a ella. Entonces esto es continuamente una lucha interna, pero que al final se proyecta sobre otras personas y no nos damos cuenta del daño que hace. No solo a otras personas o a mí mismo, sino a toda la comunidad, porque la destruimos. Es que la destruimos en vez de colaborar para ayudarla a crecer, si ya de por sí está limitada aquí. Hay cosas que se me estaban ocurriendo para como nutrir esa competitividad individual, ¿no? Y es como colaborar con gente que, aunque sea muy diferente a ti o que nunca habías pensado que podías colaborar, seguramente que te ayude a mejorar a ti mismo, claro, escuchar un poco más, ¿no? Entender a otros bailarines como una fuente de inspiración y de compartir información. No como el enemigo.
Claro, eso es, y no como un enemigo al que hay que abatir. Entonces muchas veces nos lo tomamos como aquí sobramos muchos y no como, wow, cuánta gente diferente, con tantos estilos y tantos conocimientos diferentes y de cuánto me puedo empapar para nutrirme y para crecer, ¿no? Y cuánto puedo aportar yo a esas personas para ayudarlas a nutrirse y a crecer cada uno en su camino. Y la envidia de que cuando uno crece mucho y en realidad da repercusión y visibilidad a todo el mundo de la danza, aunque no sea ni tu estilo ni la manera con la que tú haces las cosas, pero ya ha hecho crecer un mundo de la danza, que en vez de ser, joder, qué guay que fulanito ha estado haciendo esto y mira que le ha llegado a millones de personas, en vez de eso es a lo mejor que genera cierta envidia y o sea, aunque tú no compartas ese camino, te está ayudando a ti también para crecer. Cuanta más industria haya y cuanto más mercado, más cabemos todo este crisol de gente. Claro, eso es, también crisol. Un poco en la educación que recibimos depende de qué mentores, ¿no? Dentro de la danza. Y esto me pasa mucho viéndolo en competición, por ejemplo, ¿no? Los grupos a los que tú ves un entrenador diciéndoles desde niños, además, que es peligrosísimo esto, como no ganáis hoy, tal, que no se equivoque nadie porque quiero subir este vídeo que lo vais a grabar y qué tal. Una exigencia. Y no podéis quedar por debajo de no sé quién. Y claro, ¿cómo va a salir esa gente a bailar? ¿De qué va a disfrutar si lo que tienes es una presión encima que no les deja ni vivir? Entonces, cuando a ti continuamente te entrenan en tienes que ser lo mejor, da igual lo que pises, no te importan los demás, tienes que pasar por encima, tu objetivo es ganar cosas, es que se pierde el porqué de nos hemos empezado a dedicar a esto, que al final es lo que nos proporciona el arte a nivel personal y emocional. Y se convierte casi en una adicción, ¿no? En el es que tengo que ganar un premio y cuando no lo gano tengo unas sensaciones negativas horrorosas y compito otra vez para quitarme esas sensaciones y ganar. Y es un ciclo adictivo. Entonces creo que también va un poco lo que decíamos, la toxicidad en función de lo que hayamos recibido de otras personas anteriormente. Y en esto los que somos profesores o hemos sido, tenemos mucha parte de responsabilidad y la gente no entiende todo lo que conlleva ser profesor, que al final no es enseñar una coreografía y ya y me voy a mi casa, sino somos modelos sobre los que los alumnos se basan. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué contamos de información y cómo la contamos y hacia dónde dirigimos a la gente los objetivos de la actividad artística en cualquiera de sus vertientes, no solo en la danza. Sí, además yo siento que también pasa de cara, o sea, supongo que también influye el docente que tú hayas tenido o tú como persona, ¿no? Qué educación tú hayas tenido. Por supuesto. Porque yo siento también que como alumnos, de hecho tuve una conversación con un grupo de gente el otro día, como que hay gente, ¿no? Que a lo mejor hace un programa profesional y hay ciertas clases, pues una persona... Un ejemplo, no quiere decir que hubiésemos hablado de esto. Por supuesto. Que se quiere especializar en danza contemporánea y hace pues 2 técnicas, Graham y Limón. Y esa persona se quiere especializar en ello. Pero dentro de su formación hay una clase de hip hop y otra de salsa y van a esa clase como, no, es que esto no me aporta o esto no me enseña. Y hablando, ¿no? De esta reflexión de... Bueno, pero al final, o sea, tú eres un bailarín, ¿no? O sea, tu objetivo es tener una conciencia corporal, cosas que te hagan sentir movimientos que te puedan llevar a sentir tu cuerpo de otra manera. Entonces, vale que no sea tu objetivo, ¿no? Pero al final es parte de un proceso que siempre te puede ayudar. Igual que otra persona, o lo que decías, ¿no? ¿Por qué no generas un proyecto con otra persona? ¿Por qué no creas algo con gente diferente a ti? Al final somos personas, ¿no? Y nos podemos aportar muchas cosas. Sí, totalmente. A ver, entiendo que cuando uno inicia una carrera dentro de la danza, por ejemplo, que es el ámbito en el que nos movemos los tres y más conocemos, llega un punto en que vas dirigiendo objetivos, ¿no? Y a lo mejor estás en un punto que dices, bueno, ahora lo que necesito es esto y me dirijo a esto. Pero cuando uno empieza a formarse desde el principio... Todo conocimiento que llegue siempre es bienvenido y es bueno porque va a aportar cosas, da igual de qué tipo, pero siempre va a aportar algo. Entonces, una vez tú te vas formando y vas adquiriendo conocimientos, vas tirando, digamos, a lo que más te gusta o a lo que más te llega o a lo que más te quieres dedicar, pero eso no implica abandonar otras áreas. Entonces, esto la gente, pues depende un poco de los objetivos que tenga y hay gente que educa en mucha variedad, en lo que es un bailarín completo y versátil, y otros pues que proyectan en él, tienes que ser el mejor en este campo, entonces te entrenas en este campo y no te entrenas en más. Ahí ya va un poco en función de lo que necesite cada uno, pero es verdad que limitamos mucho el campo del arte y es tan amplio y nos puede aportar tantas cosas.
Y que el hecho de centrarlo en un solo estilo, en la segunda opción que comentabas, Sí. si no abandonas el resto, seguro que el resto te hace aportar cosas a tu danza, que te hace ser la persona especial dentro de Sí, totalmente. X estilo. Sí, sí. Y qué es lo que te diferencia y lo que hace gustar. Sí, o sea, yo me refería a centrarte, obviamente, en un objetivo, porque no, o sea, el arte es muy amplio y la danza también, entonces, si tú quieres tener un objetivo claro y no ser versátil, te tienes que centrar en algo y trabajar en Eso ello. es. Pero no negarte A eso me refería. claro. a abrirte a otras cosas que siempre te van a aportar. Incluso a lo mejor lo que menos te espera que te va a aportar y que te va a Totalmente. beneficiar es lo que te va a beneficiar. El negacionismo es malo en todas las vertientes. Y, ahora más que nunca. No era nieve, ¿eh? Era Era nieve, plástico. era corchopán. Sí, ¿no? Sí. A ver, yo para ser corchopán estaba fresquito. La verdad que sí. Y molaba tirarse y no te hacía daño. ¿no? Pues sí, va un poco en esa línea, pero por eso hablamos de la educación que uno tiene, también la apertura mental, ¿no? La capacidad, digamos, de tener diferentes puntos de vista, porque a veces no somos conscientes de todo lo que nos aporta, pero ya te digo que eso es un poco también en función del camino de cada uno y lo que hay que hacer es no cerrarse a cosas porque el arte no es cerrado. Entonces, si lo cerramos, lo destruimos un poquito. Yo voy a hacer una pregunta un poco difícil, pero voy para allá. Carta a los Reyes Magos, o sea, la carta de los Reyes Magos de Marina, para que qué cosas deberían pasar en el mundo de la danza para que dentro de 5 años todo esto de que comentamos, que yo creo que ha mejorado mucho desde lo que nos conocemos Marina y yo, que son unos cuantos años, mundo de competiciones y demás, ha mejorado algo. Ha mejorado mucho. Hay trabajo, Los abuelos cebolletas pero aquí. por suerte, sí, es que ya, madre mía, ya es que se dice pronto, Casi 30, pero vamos con la treintena ya aquí a la espalda, no veas. A mí me quedan 3 años todavía. Sí, ya estamos más o menos. A mí un poco menos, pero bueno, me queda, que es lo importante. No, de verdad, yo creo que la cosa ha mejorado, pero todavía hay trabajo que hacer y por suerte se está metiendo dentro ahora la necesidad de todo el tema de trabajo mental que antes ni vamos, no era ni previsible el trabajar esto y ahora yo creo que nos está viniendo bien un poco la situación para entender la gravedad del asunto, ¿no? Y para ponernos a trabajar en ello. Pero, ¿qué quiero yo de aquí a 5 años? Pues lo primero que se tenga conciencia en muchos aspectos. La conciencia de la importancia de educar no solo en el factor técnico dentro del arte, sino en el factor mental, porque lo utilizamos continuamente en esto. Y sobre todo cuando nos dedicamos a procesos creativos, es que es esencial entender en qué consiste y por qué fases vamos a pasar y cómo nos van a afectar, todo este tipo de cosas. Y a mí me gustaría que las escuelas pudieran implantar como asignatura obligatoria para formaciones, por ejemplo, una parte psicológica para entender procesos y trabajarlos. Creo que es igual de importante que el concepto ahora que está muy de moda de videoclass o el concepto, yo qué sé, de dividir por asignaturas que antes no estaban, ¿no? Antes era, voy a hip hop y ala. Y ahora tenemos diferenciación pop y locking, tal, no sé qué. Entonces creo que igual que ya se van haciendo esos avances, debería incluirse esa educación ahí metida. Y creo que también se debería tener muy en cuenta el para qué vamos a una formación, porque se está perdiendo mucho. La finalidad del arte, ¿no? Al final, como decíamos antes que tenemos toda la información ya, se está convirtiendo en voy a clase para tener material audiovisual y poder compartirlo y promocionarme, y nos estamos olvidando del voy para aprender a bailar, y las clases en las que no se graba o no se hace coreografía también me aportan. Sí, pero te encuentras que ahora mismo tienen un tercio de los alumnos que tienen las clases de coreografía y dices, ambas cosas te van a ayudar mucho en tu camino, pero hay que compaginarlas y es necesario, porque la danza nace de una cultura y de un momento social y político concreto y tiene un porqué y tiene una historia detrás, y para uno poder entender y compartir eso tiene primero que estudiar y que conocer, y esto no es solo práctico, y tienes que entrenar una técnica y tienes que entrenar muchas cosas que la gente se pierde ahora mismo por el camino y que cuando nosotros empezamos era como impensable no hacerlas, por decirlo así. Entonces, me gustaría que se tuviera un poco en cuenta también la necesidad de tener paciencia en el proceso, de que la gente entendiera la necesidad de formarse en ambas cosas, no solo quedarse con la parte material, y sobre todo el trabajar a nivel psicológico, que creo que se ha demostrado que más que nunca es esencial.
De las cosas mejores que ha pasado gracias a la pandemia, el que se le dé bastante relevancia a los problemas mentales y a las enfermedades o el entender tu mente. Sí, totalmente. Sí, yo creo que también, o sea, a pesar de que haya sido como un momento, ¿no?, de nuestra vida como shock, bloqueo, yo creo que también ha sido como un momento de oye, que no pasa nada, que hoy no has hecho nada, que tienes que entender que esto está bien y un poco dejarnos reflexionar sobre, joder, el mundo va tan rápido que es que no pasa nada por sentarme un día a pensar qué tengo que hacer o qué pasa. Y eso es algo que yo creo que no nos estaba dejando totalmente hacer la vida, porque iba tan rápido, tan rápido. De esto os acordáis que hablábamos en la otra entrevista y no había salido todavía, de cuando llegó la cuarentena, la necesidad de ser productivos. Sí. ¿Os acordáis de esto? Que lo hablamos sí, y nos reíamos la otra vez, pero es que creo que es súper importante hablar de esto, porque es que yo tenía la agenda más apretada en cuarentena de lo que la tengo ahora y de lo que lo he tenido siempre. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es esto? A las 5 clase de dancehall, a las 6 tengo locking, tengo que hacer un bizcocho y una receta a las 7, luego videollamada con 3, que estoy... O sea, luego el vinito por videollamada. Que luego hacías por el grupo te decían, pero ¿cómo no puedes quedar? ¿no? Pero un estrés, claro, yo tenía la agenda apretadísima, decía, pero además es que si no hacías nada veías a todo el mundo que no paraba de hacer cosas y decías, tengo que aprovechar el tiempo, tengo que ser productivo. Y es que no nos permitíamos ni descansar aunque nos obligaran a estar en casa. Entonces también es muy importante entender que los descansos son igual de importantes o más que los entrenamientos, y estamos acostumbrados a no parar y a no escuchar al cuerpo. Sí. Y muchas veces el cuerpo llega a lesionarse porque no estamos escuchando las señales psicológicas de no puedo más, para un poco. Y como no lo notamos porque no es un dolor físico, cuando la cabeza nos avisa de que algo no está bien y hay que ir parando, muchas veces la propia cabeza te manda dolor en forma física, que se llama somatización, para que tú identifiques que hay algo que no está bien y le pongas solución, en plan de hola, por favor, hazme caso, porque no me haces caso. Tienes una rodilla rota, por claro, favor. No hasta el punto de... Que decir, joder, imagino, si ya una rodilla rota, Mary, hay que hacer más cosas ahí, ¿eh? Pero es verdad que a lo mejor te empieza a doler un brazo y tú dices, pues no he hecho nada, no entiendo por qué me duele un brazo, y vas al médico y te dice, pues no sé, te he hecho una radiografía, está todo bien, no encontramos la causa. Pues es que a lo mejor la causa es un avisito del cerebro que te está diciendo, no me haces caso, ahora me vas a hacer caso, de verdad. Y muchas veces no escuchamos cuando se nos dice para. Y siempre cuando hablo con gente en la formación de psicología y demás, les explico y digo, es que es preferible parar 2 días y que el cuerpo se recupere a que tengas que parar 6 meses porque no has escuchado y entonces ya el cuerpo revienta, peta ya. Entonces hay que escuchar un poquito las señales y en esto se entrena como se entrena todo. Igual que entrenamos flexibilidad y vamos viendo avances, la cabeza se entrena y se trabaja igual. Y tienes que ir haciendo ejercicios y herramientas para poder entrenarla. Que esto es verdad que también lo hablamos, es que se me están ocurriendo un montón de cosas a tope. que pasaron en la otra entrevista y que no estamos sacando aquí. Estamos aquí un rato hablando de un montón de cosas y no ha salido eso. Tienen a veces la concepción la gente de que nosotros somos magos. Sí, con una varita, vas a venir al psicólogo, yo voy a hacer abracadabra y de repente estás divinamente. Una sesión, ¿no? Una sesión y andando. Con el micro. Cuidado, hombre. Y la gente no entiende que esto se trabaja igual que tú trabajas cualquier técnica de estilo de danza. Si tú no entrenas todos los días los ejercicios y las herramientas que yo te doy, no vas a solucionar nunca tu problema, nunca vas a aprender a gestionar mejor, no va a haber ningún cambio y te vas a estar gastando dinero en nada. Porque esa es tu parte del trabajo. Si tú no haces eso, claro, yo no puedo hacer nada. La parte de rehabilitación de una lesión, por ejemplo. Eso es, si tú no haces los ejercicios en casa, por mucho que te den masajitos el fisio, no va a mejorar eso. Pues esto es un poco igual. Entonces creo que también la gente siempre ha visto la figura del psicólogo como el loquero. No, yo voy al psicólogo que no estoy loco. Y si vas al psicólogo es porque tienes un problemón y ya está, y te lo soluciona, y no tiene paciencia en, no, es que a lo mejor tardas 6 meses en ver los resultados, pero es que lo tienes que hacer todos los días. ¿Cuánto has tardado en gustarte viéndote bailar? A lo mejor hemos llegado a un punto en que todavía no nos gustamos cuando nos vemos en vídeo, porque nos cuesta mucho. Pero es un proceso muy largo, pues esto es igual. Y que también como hay tanta exigencia, ¿no?, dentro del mundo de la danza, hay tanta presión, y más ahora, es como que a lo mejor dices, factor psicológico, pues voy tirando,
tiro. Sí, y- pero porque no lo consideramos una necesidad básica. Claro, y llega un momento en el que es poco inteligente hacer eso. Sí, pero Porque- es verdad que el sistema de valores que tenemos de caro y barato, por ejemplo, Total, sí. es como nos podemos gastar dinero en ropa, en un iPhone nuevo, en un montón de formación y clases de baile, pero no nos lo gastamos en un fisio, que es lo que te permite tener un cuerpo todavía que aguante. No nos lo gastamos en un psicólogo, que simplemente ayudamos a gestionar cosas de la vida normal, que a lo mejor no estamos gestionando bien y no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí esto es complicado, porque intentas explicar a la gente y a la gente le cuesta mucho. Y es algo que, ojo. Sí, yo creo que también es parte de la educación, ¿no? Como que nunca se ha visto como una prioridad. Sí, socialmente, por eso os digo, tampoco ha sido una cosa que siempre se ponga en primer lugar. Entonces la gente lo deja como para después. Y cuando tú te dejas a ti para después, pues acaban viniendo los problemas y te vienen todos a una. Y explotan de repente, que es lo que nos está pasando ahora. En una situación limitante, como es la que tenemos ahora, cuando no sé controlar todas las variables que me están afectando en una pandemia, pues ¿qué hago? Pues a llorar. Pum, se convirtieron en Chocapic. Totalmente, eso es. O sea, que... ¿cuánto llevamos? 22 minutitos ahora. Ah, vale. Que yo creo que vamos a ir despidiendo, que ha sido un placer tenerte otra vez A y vosotros. tenerte de verdad esta vez. Que bueno, nosotros nos hemos llevado 2 charlas maravillosas, que Eso hemos es. aprendido un Madre montón mía, de las dos. vaya chapazos, he pegado 2 días seguidos. ¿eh? No, pero ha estado súper interesante. Súper interesante. Pena de verdad. Me que alegra la mucho. gente no haya escuchado el anterior. Sí, la verdad es que salieron un montón de cosas también chulas, porque estando mi compañero también salieron cositas guays, pero bueno, así tenemos Bueno, más tiempo los dos también, hablaremos un montón de... Y más contenido. Claro, sí. Y bueno, cualquier pregunta, también Psicología para Bailarines, ahí estamos para responder, porque luego a raíz de esto a la gente le pueden surgir dudas. Esa ¿no? es, Es esa bueno es. que, Efectivamente. que la gente sepa que es un espacio donde se escucha, que aunque haya muchos seguidores, yo leo siempre, de verdad, lo leo todo. Hasta las solicitudes. Se lee Todo. Hasta las solicitudes, claro. Las solicitudes encima más, porque no les conozco. Las Ya más- claro. les tengo que conocer. Pues nada, chicos, Pues que nada. muchas gracias. Muchas Por- gracias a ti. de verdad. por crear este espacio también, que creo que estáis haciendo mucho bien a la comunidad, porque es verdad que nos perdemos mucha información por el camino y tener un sitio donde vayáis contando todo lo que se está creando es súper interesante. Así que gracias por contar conmigo, es un placer Vamos. estar aquí. No, a El ti. placer es nuestro, de verdad. De verdad, sí. Que, y nada, te tendremos seguramente otra vez. Estamos Cuando queráis. Segurísimo. Repeat. Temporada 1 todavía, temporada 1. Hacemos aquí una serie de Netflix enseguida. Esa es. El siguiente paso es grabarlo. ¿Te imaginas? Sí. Sí, no, Sí. es el objetivo. Así que bueno. Bueno, que nada, que muchísimas gracias al resto por escucharnos, que yo creo que estamos súper contentos también por cómo está yendo toda la evolución y demás. Que y nada, cualquier pregunta también que tengáis, pues ya sabéis, a @psicología para bailarines, a tope. Y nada, que seáis muy felices. Sí. Chao. Chaito. Intentarlo por lo menos. That's a good one.